A partir de ahora, para comenzar este estudio, lo haremos partiendo del pasaje de las palabras de Cristo pronunciadas en su sermón profético sobre el Monte de los Olivos y citadas en el libro de Mateo, en el capítulo 24, el versículo 34. Esas palabras dicen así. Busquemos ahora la Biblia en Mateo capítulo 24, versículo 34. Un pasaje muy conocido por muchos. Dice así la palabra de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nos estamos refiriendo a un asunto de especial interés en la secuencia de señales preanunciadas por Cristo a sus discípulos en aquel día inolvidable, poco antes de los eventos de su muerte, resurrección y ascensión al cielo en aquel mismo año 31. En esas palabras podemos comprender que Jesús anunció los eventos y señales del fin en un orden totalmente cronológico. Sí, totalmente cronológico, y especialmente referente a dos generaciones de sus discípulos en la historia. La primera de estas generaciones en que se cumplieron dichas palabras pronunciadas por Jesús aquel día memorable sobre el Monte de los Olivos fue la de sus discípulos que le estaban haciendo la pregunta en aquella ocasión sobre el mismo monte. Es decir, en el mismo año 31, en la cercanía al festival de la Pascua, a la celebración de la Pascua de ese año, en la fecha que él murió, un 14 de Nisan. Ahora bien, la otra generación a la que él se estaba refiriendo en aquellas impresionantes palabras proféticas era la última generación que viviría en la tierra previa a su venida, es decir, a la última generación de su remanente en la tierra. Nosotros, como adventistas, debemos entender que él no presentó las señales del fin de una forma desordenada en aquel capítulo 24 de Mateo, sino que él las ubicó en un orden sucesivo de eventos proféticos, es decir, en un orden totalmente cronológico. Y de forma curiosa, Elena de White presenta esta misma secuencia del capítulo 24 de Mateo, en combinación con Daniel 11 y 12, de forma ordenada, en la última mitad de su libro El conflicto de los siglos, es decir, ya en la parte final de sus capítulos finales. Todos estos eventos son relatados cronológicamente en los capítulos 37 hasta el 43 de dicho libro, es decir, en este caso, del conflicto de los siglos. Allí, ella presenta una ampliación combinada de los capítulos 11 y 12 del libro de Daniel y de Mateo en su capítulo 24. La sucesión de los eventos del conflicto de los siglos es la misma que la presentada en Mateo y en Daniel. Ahora bien, ella, en este caso Elena de White, nunca citó en el conflicto de los siglos en ningún momento que está relatando en un orden de sucesión cronológico los eventos profetizados en el capítulo 11 y 12 de Daniel y en Mateo 24, porque realmente no sabía lo que estaba haciendo ella cuando estaba escribiendo su libro. Esto ella lo hacía involuntariamente, por inspiración divina, mientras escribía el contenido del conflicto de los siglos. Elena de White solo escribe o relata en orden cronológico de acontecimientos como Dios se lo mostró a ella en sus visiones. Este hecho, mis hermanos, solo nos confirma una vez más su ministerio profético como la mensajera del Señor. En esta secuencia de señales del tiempo del fin, Jesús habló de una última señal que acontecería justo antes de la señal de su venida en las nubes del cielo. Esta última señal, antes de su retorno en gloria y majestad, es la siguiente. Y les vamos a leer en este momento, o les voy a leer, mejor dicho, en este momento, Mateo capítulo 24. Los invito a buscar ahí Mateo 24, el sermón del monte de Jesús, del monte de los olivos. En Mateo 24, el versículo 29 y 30 de dicho capítulo. Dice así la Biblia. Mateo 24, versículos 29 y el versículo 30. Busquemos. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo,
con poder y gran gloria. Mateo 24, versículos 29 y versículo 30. Es decir, en el orden cronológico de Mateo 24, Jesús refiere que después del evento de la falsificación del advenimiento de Cristo por parte de Satanás, citado en Mateo 23, Mateo 24, versículo 24 al 27, y hayan caído las plagas finales durante el tiempo de angustia de Jacob o gran tribulación final, la última señal que anuncia el retorno de Cristo a la tierra es una lluvia de estrellas. Ese acontecimiento y su incorrecta interpretación por la interpretación teológica, y valga la redundancia, de los mileritas en aquellos días, provocó que tanto Elena de White como sus contemporáneos se equivocaron en sus conclusiones sobre dicho tema. En aquellos momentos, ellos, al pensar y decir que las señales que anunciaba el sexto sello de Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 hasta el 17, son las mismas que son las que están anunciadas en Mateo 24, 29 al 30. Pero para los que quieren criticar y hacer leña del árbol caído, debido a que tanto Elena de White como los pioneros adventistas fueron chasqueados en esta interpretación de los eventos proféticos de la Biblia, les quiero aclarar que esto para nada demerita el ministerio profético de Elena de White. Debemos tener bien claro y presente nosotros que Elena de White era un ser humano de carne y hueso como nosotros lo somos. Y por lo tanto, como el único infalible es Dios, ella no era infalible, como ninguno de nosotros lo somos. Como ser humano imperfecto que Elena de White era, a la semejanza de nosotros, tenía todo el derecho natural a equivocarse como nosotros lo hacemos constantemente y a menudo. Tenemos sobrados ejemplos bíblicos que muestran equivocaciones en la vida ministerial de varios de los hombres de Dios, de los profetas de Dios. Por ejemplo, les voy a citar el mismo profeta Samuel. Él se equivocó en su propio juicio humano al pensar que el hombre elegido por Dios para sustituir al rey Saúl era Eliab, el hermano mayor de David. Dios tuvo que rectificarle entonces su error, mostrándole al profeta Samuel que él no miraba como miramos nosotros los hombres, las meras apariencias exteriores de los seres humanos, que él miraba el corazón. Otro caso semejante le aconteció al profeta Natán, quien en su opinión humana estaba completamente convencido que era David, sí, que era el rey David, el hombre elegido por Dios para construir el templo de Jerusalén. Él se lo ordenó a David con total convicción, pero más tarde Dios tiene que rectificarle su consejo, diciéndole que no era David el elegido, sino su hijo Salomón. Pero posteriormente a esto le aconteció al apóstol Pablo también, quien estaba totalmente convencido que en sus días Cristo regresaría por segunda ocasión a la tierra y él estaría entre los vivos. Él le escribe esta convicción a los miembros de la iglesia de Tesalónica con las siguientes palabras de esperanza. Y vamos allí al primer libro o la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, del versículo 15 al 17. Y escuchen lo que Pablo decía, o lo que él escribía. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, y está refiriéndose a su generación, y se incluye el mismo al poner nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. Y también Pablo escribiendo a los hebreos, allí en el capítulo 11, en los últimos versículos, él cita algo parecido, diciendo que todos esos héroes de la fe murieron sin recibir lo prometido, no reservándole Dios algo mejor para ellos, a diferencia de los que estaban vivos. Entonces, Pablo pensaba que en sus días Cristo regresaría a la tierra, y por eso lo creyó en aquel momento. Pero después, el apóstol rectificó su equivocada posición con respecto al establecimiento del reino de Dios en sus días. Por eso debemos comprender que grandes hombres de Dios, al nivel de la categoría de Samuel, que nadie duda su ministerio profético y lo grande que fue como profeta en la historia del pueblo de Dios,
de Natán, el hombre que enfrentó a David, un gran profeta de Dios, y Pablo no eran infalibles. Y se podían equivocar como cualquier ser humano le puede suceder. Aunque Elena de White también fue una profeta de Dios, ella era tan humana como ellos y como nosotros, y también se podía equivocar en algo como realmente le aconteció. En sus días, Elena de White enseñó que Jesús regresaría a la tierra otra vez en los años de su propia generación, como lo creyó el apóstol Pablo en sus días. Esto sucedió debido a la incorrecta interpretación de que los eventos del sexto sello del libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, del versículo 12 al 17, especialmente el versículo 12, eran los mismos acontecimientos mencionados en Mateo capítulo 24, versículo 29 y versículo 30. Pero estos eventos o señales que, aunque sucedan en los mismos astros, no representan el mismo tiempo histórico para su cumplimiento profético. Veamos la equivocación de su comentario al igualar en tiempo y espacio los eventos del sexto sello de Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, con las señales que menciona Jesús en Mateo 24, versículos 29 y 30. Escuchen lo que ella escribió. Dice Elena de White en su libro El deseado de todas las gentes, en el capítulo 69, en las páginas 585 y 586, lo siguiente. Y vamos a escuchar con detenimiento lo que Elena de White escribió en este maravilloso libro. Dice así, El deseado de todas las gentes, como bien les decía, en el capítulo 69, páginas 585 y 586. Dice allí, el Salvador dio señales de su venida, y aún más que eso, fijó el tiempo en que la primera de estas señales iba a aparecer. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Ahora sigue ella diciendo, Cristo declaró que al final de la gran persecución papal, es decir, que Elena de White habla que esa tribulación de aquellos días que menciona Mateo 24 en las palabras de Jesús, se estaba refiriendo a la gran persecución papal de la Edad Media, es decir, desde el año 538 al año 1798, los 1260 años de persecución papal. Entonces, vuelvo sobre la cita, dice ella, Cristo declaró que al final de la gran persecución papal, el sol se oscurecería y la luna no daría su luz. Luego, las estrellas caerían del cielo y dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Entonces sigue ella diciendo, Cristo anuncia las señales de su venida. Declara que podemos saber cuándo está cerca aún a las puertas. Dice de aquellos que vean estas señales, no pasará esta generación antes que todas estas cosas acontezcan. Estas señales, dijo ella, escuchen lo que ella escribió, dice, estas señales han aparecido ya. Podemos saber con seguridad que la venida del Señor está cercana. El cielo y la tierra pasarán, dice, mas mis palabras no pasarán. Deseado de todas las gentes, capítulo 69, páginas 585 y 586. Ahora bien, tanto ella, en este caso Elena de White, como los pioneros del adventismo, los mileritas, creían que el pasaje bíblico de Mateo 24, 34, que dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, se estaba refiriendo a su propia generación, de la cual, según sus propias palabras, había visto la última señal del sexto sello, de Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, o de Mateo 24, en su versículo 29 y 30. Ellos enseñaron que la lluvia de meteoros, acontecida el día 13 de noviembre del año 1833, después de Cristo, era la última señal para su generación antes del inminente retorno de Jesús a la tierra. Esta opinión podemos encontrarla reafirmada por ella, no solo
en el libro El deseo de toda la gente, sino en el conflicto de los siglos, de la siguiente manera. Y les voy a leer la cita. Esta cita está en el conflicto de los siglos, en el capítulo 19, en las páginas 380 y página 381. Dice allí el conflicto de los siglos en la página 380 y 381, en el capítulo 19. En el año 1833, 2 años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, en este caso en el año 1831, en agosto, apareció la última de las señales. Escuchen cómo ella escribe. Dice, apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursoras de su segundo advenimiento. Dice ella, Jesús había dicho, las estrellas caerán del cielo, Mateo 24:29, y Juan, al recibir la visión de las escenas que anunciarían el día de Dios, declara en el libro de Apocalipsis, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Apocalipsis 6:13. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia de meteoros que sucedió el día 13 de noviembre del año 1833. Conflicto de los siglos, capítulo 19, páginas 380 y 381. Elena de White más adelante, en el mismo conflicto de los siglos, es decir, en la página 382, en ese mismo capítulo 19, repite la misma convicción de la siguiente manera. Y vamos a leer. Escribió ella allí en la página 382. Así se realizó la última de las señales de su venida. Es decir, que para ella no hay dudas que la última señal de la venida de Cristo es una lluvia de estrellas, es la lluvia de meteoros. Entonces vuelvo a la cita, dice, así se realizó la última de las señales de su venida, acerca de las cuales Jesús había dicho a sus discípulos, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Mateo 24:33. Después de estas señales, sigue ella escribiendo, Juan vio que el gran acontecimiento que debía seguir consistía en que el cielo desaparecería como un libro cuando es enrollado, mientras que la tierra era sacudida, las montañas y las islas eran movidas de sus lugares y los impíos, aterrorizados, trataban de esconderse de la presencia del Hijo del Hombre. Apocalipsis 6:12 al 17. Conflicto de los siglos, página 382. Fíjense, mis hermanos, que de nuevo el énfasis de la cita del deseado de todas las gentes en su página 585 y 586, donde ella dice o escribe lo siguiente pensando en su propia generación con total convicción. Escuchen lo que ella dice allí en el deseado, la cita que leí anteriormente, para que vean cómo el énfasis está en que ella dice o escribe que era en su propia generación que estos eventos iban a suceder porque fueron testigos de esta lluvia de meteoros, esta lluvia de estrellas que aconteció el día 13 de noviembre del año 1833. Escuchen, dice así. Dice de aquellos que vean estas señales, deseado de todas las gentes, página 585 y 586. Dice de aquellos que vean estas señales, no pasará esta generación, que todas estas cosas no acontezcan. Estas señales han aparecido ya, escribió ella. Podemos saber con seguridad que la venida del Señor está cercana. El cielo y la tierra pasarán, dice, mas mis palabras no pasarán. Deseado de todas las gentes, capítulo 69, páginas 585 y 586. Ahora bien, les hago una pregunta. ¿Dónde pues estuvo el error de Elena de White y los pioneros mileritas del adventismo con respecto a este asunto? Sin que nos quepa la menor de las dudas, mis hermanos, podemos decir que ellos erraron en cuanto a la correcta interpretación del contexto profético de la Biblia al ligar o mezclar en tiempo y espacio la lluvia de estrellas de Mateo 24 con la preanunciada en el sexto sello de Apocalipsis capítulo 6 versículo 12. Ellos creían, como Elena de White misma lo manifestó, en el deseado de toda la gente, en el conflicto de los siglos y en otros escritos, como el mismo evento en cuanto al tiempo de su cumplimiento, es decir, en cuanto a tiempo y espacio. Pero estas son dos lluvias de estrellas distantes por el tiempo la una de la otra. La de Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, solo iniciaría un ciclo de lluvias de estrellas o de meteoros
en el año 1833, es decir, en el otoño del año 1833, precisamente el día 13 de noviembre de aquel año, que concluiría con la que anunció Jesús desde el Monte de los Olivos, relatada en el Evangelio de Mateo en su capítulo 24. Al pensar que en ambos pasajes bíblicos se hablaba del mismo acontecimiento histórico en cuanto al tiempo, les provocó su equivocación. Pensando que esto era así, tanto Elena de White como la mayoría de sus contemporáneos aseguraron que no pasaría su generación, la de aquellos días, antes del retorno de Cristo. Ellos pensaban estar vivos para ver a Cristo venir en gloria porque habían visto la última señal, que era la lluvia de estrellas, porque ellos pensaban que la señal del sexto sello de Apocalipsis 6:12 era la misma que anunciaba Jesús en el Monte de los Olivos de Mateo 24, versículo 29. Pensaban que esa lluvia de estrellas se estaba refiriendo al mismo momento, al mismo tiempo, en cuanto al tiempo y espacio. Ellos creían firmemente que todos los que habían visto la lluvia de estrellas del 13 de noviembre del año 1833 no morirían sin ver la señal del Hijo del Hombre en las nubes del cielo, viniendo con gran poder y gloria y majestad. Pero lamentablemente se equivocaron en su sincera conclusión, porque realmente Elena de White murió en 1915 y todos aquellos que vieron esa señal están descansando en sus tumbas y no están vivos. Por tanto, no vieron venir a Cristo en gloria y majestad en sus días, en su generación, porque ya su generación murió. Entonces, les quiero comentar algo de un libro. En el libro titulado Historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el cual era utilizado hasta el año 2012 para instruir a los estudiantes del Seminario Teológico Adventista de La Habana en Cuba, y editado por el profesor Aramis de Armas, quien fue su rector y profesor. En su página 43 nos dice lo siguiente acerca de este asunto. Es decir, el libro es Historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, editado por el profesor y quien fuera rector del seminario en Cuba, Aramis de Armas. En este libro, en su página 43, se cita lo siguiente. Dice allí: en el año 1874, R.F. Cottrell creía y enseñaba que los que habían visto las señales del sexto sello no morirían sin ver venir a Jesús. R.M. Kilgore lo afirmó en el año 1876. Jaime White no lo creía así. Él decía: donde la historia no está escrita, el estudiante de la Biblia debería tener cuidado en ser determinante en sus afirmaciones. A pesar de que Elena de White era la esposa de Jaime White, el único en desacuerdo con esta conclusión era él. Sin embargo, estaba de acuerdo y apoyaba la opinión de Cottrell, en este caso Elena de White y Kilgore, como la podemos comprobar en las citas que mencionamos anteriormente, y la pueden comprobar buscando El conflicto de los siglos y El deseado de todas las gentes. Pero sin lugar a dudas, estaban totalmente equivocados, ya que toda la generación de Elena de White murió, y desde sus días hasta la fecha, hasta el presente, en el 2018, ha transcurrido un siglo donde han vivido dos generaciones más, con una tercera en andas, y Cristo aún no ha regresado a la tierra. Esto nos muestra que estaban equivocados en la manera de interpretar la Biblia con referencia a esta lluvia de estrellas, en cuanto a estos eventos y el tiempo de su cumplimiento, ya que la Biblia no se contradice ni tiene fallos. Esta equivocación a la hora de interpretar la Biblia nos debe enseñar a nosotros hoy, una vez más, que nuestra única regla de fe y práctica, es decir, de conducta, debe ser la Biblia y la Biblia sola. Ella, aunque como movimiento profético del tiempo del fin contemos con el privilegio del espíritu de profecía en nuestras filas, debemos comprender que éste no debe ocupar el lugar preeminente que corresponde a la palabra de Dios. Este solo está sujeto a ella, en este caso el espíritu de profecía, en este caso a la Biblia. Es decir, que la autoridad de los escritos de Elena de White deben ser o estar subordinados a la infalibilidad de la Biblia, a la autoridad de la Biblia. Nuestras doctrinas, desde los inicios, fueron establecidas sobre los fundamentos de la firme palabra de Dios. Esto sucedió de forma gradual y progresiva, y a través del consenso de nuestros pioneros, quienes se aplicaron de todo el corazón al estudio y la oración constante, con el objetivo de comprender la voluntad de Dios para ellos. Esto nunca nos autorizará a nosotros a rechazar o menospreciar
los escritos de la mensajera del Señor. Para llegar al pleno entendimiento de la luz mayor, que es la palabra de Dios, necesitamos como pueblo remanente del tiempo del fin apoyarnos firmemente en la luz menor, traída a la iglesia del fin a través del ministerio profético de Elena de White. Todo esto lo podemos reafirmar mucho más a través de los siguientes textos bíblicos que prueban que la iglesia remanente del tiempo del fin tendría en sus filas un ministerio profético. En Apocalipsis 12:17, un texto muy conocido por nosotros, dice allí: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Y dice el otro texto conocido también, Apocalipsis 19:10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Y dice también Apocalipsis 22:8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a sus pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Apocalipsis 22:8 y 9. En resumen, mis hermanos, Satanás se llena de ira contra la iglesia remanente de Dios del tiempo del fin, la cual tiene dos características distintivas expresadas en estos versículos, y ellas son las que los miembros de este remanente guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que no es más que el espíritu de la profecía en sus filas. El último versículo de los citados arriba, es decir, Apocalipsis 22:8 y 9, nos deja ver con total claridad que este espíritu de profecía es la que inspira a nuestros hermanos los profetas, como hizo en la vida y la obra ministerial de Elena de White. Dios llama a su remanente final a ser el pueblo de la Biblia para iluminar a un mundo que está yaciendo en la oscuridad. Tanto la profecía divina canonizada en nuestra Biblia como el mensaje del espíritu de la profecía manifestado en el ministerio profético de Elena de White fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo de Dios. Todo esto demuestra que no existen niveles o grados de inspiración y que lo que sí es real es que solo existen niveles de autoridad. Tanto Isaías, Daniel, Moisés como Elena de White fueron inspirados por el mismo Espíritu de Dios, sin distinción de niveles de inspiración. Pero de lo que sí estamos seguros es que los escritos de Elena de White presentan un rango de autoridad inferior a la Biblia, ya que estos están sometidos a la autoridad de aquella. Ahora bien, nosotros, como adventistas, creemos que la Biblia es nuestra máxima autoridad, que es la autoridad suprema. Pero debemos sentir gozo y alegría guiándonos por esa luz menor, para que así cuando seamos llevados a través de ella a la luz mayor de la palabra de Dios, podamos reconocerla como nuestra autoridad final de fe y práctica. Nunca el pueblo remanente de Dios hubiese necesitado de los escritos de Elena de White si éste se hubiese volcado a estudiar la Biblia con todas sus fuerzas con el objetivo de llegar a la medida de la norma de Cristo. Elena de White misma nos dice esto de la siguiente forma: si nos hubiésemos dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habríamos necesitado de los testimonios jamás. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 279. Ahora bien, los pioneros fundadores de la Iglesia Adventista comprendieron y enseñaron que el mensaje del periodo de la Iglesia Apocalíptica de Filadelfia se aplicaba al periodo histórico generacional de sus días. Y esto se puede comprobar bien en el libro o comentario del libro de Apocalipsis por Uriah Smith, que fue uno de los pioneros del adventismo. Él lo refirió en su comentario del libro de Apocalipsis. Pero ellos creyeron que la tribulación de Mateo 24:29 se refería al periodo profético de 1260 días o años que menciona Daniel 7:25, y que después de eso sucederían los eventos de la caída de las estrellas mencionados en el sexto sello de Apocalipsis 6, versículo 12, y de Mateo 24, 29 y 30. Estos 1260 años fue el tiempo de persecución papal, es decir, de parte de la Roma papal contra el pueblo cristiano de Dios durante casi 13 siglos. Este periodo comenzó en el año 538 después de Cristo
y concluyó en el año 1798 después de Cristo. Ellos creyeron y enseñaron, en este caso los pioneros del adventismo, que ese era el periodo de tribulación mencionado en Mateo 24, 29 y 30, donde dijo Jesús, y después de la tribulación de aquellos días. Pero en el contexto inmediato a la mención de este periodo de gran tribulación, se habla cronológicamente de la lluvia de estrellas y la aparición de la señal del advenimiento de Cristo en las nubes del cielo. Por ese motivo ellos pensaron que la lluvia de estrellas del año 1833 después de Cristo, posterior al año 1798, cuando finalizó el tiempo de supremacía papal, era la última señal antes del retorno de Jesús a la tierra. Pero allí también se equivocaron los mileritas y pioneros del adventismo, al pensar que este periodo de tribulación mencionado en Mateo 24 era el tiempo de la supremacía y persecución papal contra el pueblo de los santos durante los siglos de la Edad Media. Quiero que analicen con detenimiento para que podamos entender lo que les estoy diciendo. Esa tribulación es mencionada en Daniel 12:1 y es la del tiempo de angustia de Jacob, que sucede después del cierre de la gracia en este mundo. A pesar de que los mileritas se identificaron correctamente como la iglesia apocalíptica de Filadelfia, no lograron percibir que su generación moriría antes de que aconteciese la gran tribulación final. Esto estaba reflejado en el mensaje de la misma iglesia de Filadelfia, de la siguiente manera. Dice allí, en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Ahora bien, mis hermanos, según este mensaje dirigido por el Espíritu Santo a la sexta iglesia de Filadelfia, en este caso al periodo histórico de los pioneros del adventismo, podemos claramente entender que a la generación de pioneros que sufrieron el chasco les fue prometido ser librados de la hora de la tribulación que vendría sobre el mundo entero, es decir, del tiempo de angustia de Jacob o tribulación final. Por lo tanto, podemos entender entonces que las señales proféticas mencionadas en el sexto sello de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 12 al 17, no son las mismas señales en cuanto al tiempo profético que indica Mateo 24 en sus versículos 29 y 30, aunque en ambos lugares se habla de una lluvia de estrellas. Pero nosotros sabemos que la última señal mencionada en la cronología histórico-profética de Mateo 24 es una lluvia de estrellas como la del sexto sello que aconteció en el año 1833. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos en este momento con toda sinceridad es la siguiente. ¿Cuándo se ha de cumplir la lluvia de estrellas anunciada en Mateo 24 si esta no es la misma que cerró las señales astronómicas del sexto sello? La respuesta podemos encontrarla en la misma astronomía. Resulta que esta lluvia de estrellas de Apocalipsis capítulo 6, en sus versículos 12 y 13, aunque no es la misma registrada en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30, sí guarda una estrecha relación con aquella del 13 de noviembre del año 1833 después de Cristo. Pero resulta que aquella lluvia de estrellas del año 1833 marcó el inicio de un ciclo de lluvias de estrellas o meteoritos que se repite con una frecuencia exacta de 33 años en la historia. Esta lluvia de meteoros procede de la dirección de la constelación de Leo. Por eso, esa lluvia de estrellas o meteoros es conocida como la de las Leónidas, porque viene desde la constelación de Leo. O esa es la dirección que al menos se observa en el cielo cuando sucede. Pero cuando sacamos el cálculo de la lluvia de meteoros que han sucedido hasta el presente, es decir, hasta la actualidad, a partir de la primera de ellas, que aconteció en el año 1833, en noviembre de 1833, precisamente un día 13, tenemos un resultado total de 6 lluvias de estrellas hasta el presente, según el ciclo de 33 años. La sexta y última sucedió en el año 1998, pero resulta curioso que la próxima lluvia de estrellas en 33 años, próxima al año 1998, a partir de aquella fecha, debe acontecer en el año 2031. No es casualidad que los 6.000 años de pecado culminen en el año que sucederá la próxima lluvia de meteoritos. Debemos tener bien presente que el 7 es el número que representa a Dios en toda la Biblia. Este número es símbolo de la perfección de algo acabado a su plenitud, sin necesidad de añadidura,
Veamos a continuación entonces la secuencia de los años de este ciclo de lluvia de estrellas iniciados en el año 1833, el día 13 de noviembre, y que debe culminar su séptimo periodo en el año 2031, ya que hasta el presente, desde el año 1833, han sucedido 6 lluvias de estrellas en este ciclo de 33 años que fue comenzado en el año 1833. Entonces, la primera, 1833. Cuando al año 1833 le sumamos 33 años más, llegamos al año 1866, que fue cuando sucedió la segunda de la lluvia de estrellas, en el año 1866. Pero entonces, al año 1866 le sumamos 33 años más y llegamos al año 1899 o 1899, que fue cuando sucedió la tercera lluvia de estas estrellas que comenzaron en el año 1833. Entonces, al año 1899, fecha en la cual aconteció la tercera de esta lluvia de estrellas, en el ciclo de 33 años, le sumamos 33 años más y llegamos al año 1932 después de Cristo. Entonces, en el año 1932 sucedió la cuarta lluvia de estrellas. Pero después le sumamos 33 años más al año 1932 y llegamos al año 1965, que sucedió entonces la cuarta de estas lluvias de estrellas que proceden de las Leónidas en un ciclo de 33 años comenzado en el año 1833. Entonces, a esta quinta lluvia de estrellas sucedió entonces 33 años después del año 1965, llegamos al año 1998 después de Cristo, que sucedió entonces la sexta lluvia de estrellas, que es la última que ha acontecido desde que comenzó la primera en el año 1833. Pero si al año 1998, que fue cuando sucedió la última de estas lluvias, de este ciclo de 33 años, que era la sexta, le sumamos 33 años más al año 1998, llegamos al año 2031 para que deba suceder entonces la séptima de estas lluvias de estrellas. Es decir, que la séptima lluvia de estrellas debe acontecer en el año 2031 después de Cristo. Por tanto, todo parece indicar que en la fecha que suceda la séptima lluvia de estrellas, en coincidencia con el final de los 6.000 años de pecado sobre la tierra, es el momento preciso del cumplimiento de la última de las señales antes del retorno de Cristo anunciada por él en el capítulo 24 de Mateo, en su versículo 29 y 30. Otra prueba bíblica que nos anuncia la cercanía de los eventos de la segunda venida de Cristo a la tierra se relaciona con el siguiente versículo de la Biblia, con el que les decía al principio: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24, 39, 34. Ahora bien, desde que Jesús anunciara estas palabras proféticas en el Monte de los Olivos, en respuesta a la pregunta de sus discípulos durante la primavera de aquel año 31 después de Cristo, desde la cumbre de ese Monte de los Olivos, han sido muchas las generaciones de cristianos que pensaban que sería su generación o su propia generación la referida en aquellas palabras anunciadas por Jesús. Pero todas estas generaciones de cristianos, en estos 2000 años que llevamos desde que Jesús dijo aquellas palabras, han pasado una por una y han ido quedando y han ido muriendo. Y Cristo aún no ha regresado a la tierra por segunda ocasión. Entonces la pregunta que debemos hacernos ahora es la siguiente: ¿a qué generación se refirió Cristo Jesús cuando pronunció aquellas palabras proféticas? Alguna generación debe cumplir este requisito, ya que Cristo no puede mentir. Como él mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si analizamos detenidamente el significado de fondo de esa frase de Jesús, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, podemos distinguir en estas palabras un mensaje que nos insta a calcular un periodo definido de tiempo. Pero para esto solo deberíamos averiguar dos cosas que el mismo Jesús nos indujo a investigar en aquellas sabias palabras, y por cierto que eran proféticas. Lo primero que Jesús nos induce a averiguar en dichas palabras o en dicha frase es que ¿cuánto tiempo debe durar una generación? En segundo lugar,
nos motiva a investigar cuándo es que esta generación debe comenzar a vivir en la historia. Porque él dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Entonces, ¿cuánto tiempo dura una generación y cuándo debía comenzar a vivir esta generación en la historia de la tierra? Cuando cada generación a través de la historia ha creído que fue su propia generación la que le tocaba ver estas cosas. Entonces, hay que ver cuál es, a qué generación Jesús se estaba refiriendo y cuándo debía comenzar esta generación y cuánto es el tiempo que debe durar una generación. Si analizamos con cuidado, no nos será difícil averiguar la respuesta a ambas preguntas. Lo primero que debemos hacer es contextualizar esta generación en el preciso marco histórico profético al que se estaba refiriendo Cristo. Es decir, que las propias palabras de Jesús nos señalarán desde dónde y hasta cuándo debemos enmarcar el periodo de esta generación final. Según el contexto general de las palabras de Jesús, esta generación sería la que le tocaría ver y vivir en sus días el cumplimiento del 100% de todas las señales anunciadas por él en el capítulo 24 de Mateo. La primera de todas estas señales fue la siguiente, mis hermanos: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, versículos del 6 hasta el 8. Y la última de las señales es la lluvia de las estrellas, mencionada allí en Mateo 24. Allí dice la Biblia lo siguiente: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. E entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24, versículos 29 y 30. Muchos se preguntarán ahora que cómo es posible marcar en la historia de la humanidad el momento inicial de la primera señal referida a las guerras y rumores de guerra, si la humanidad desde los días del Imperio Romano, en época de Jesús, se ha debatido en un sinnúmero de guerras y muchos rumores de ellas. Aún, si olvidáramos todas las guerras que han sucedido desde los días en que Cristo anunciara aquella profecía en el Monte de los Olivos, no podríamos ignorar las dos guerras mundiales sucedidas en el pasado reciente siglo XX. La primera sucedió desde el año 1914 hasta el año 1918, la Primera Guerra Mundial, y la segunda del año 1940 al 45. Fueron las dos grandes guerras mundiales del siglo XX pasado. En la Primera Guerra Mundial se vieron involucrados en total 34 países beligerantes en esa guerra, con un total de 10 millones de seres humanos muertos al final de esa guerra. En la Segunda Guerra Mundial la cifra de países beligerantes fue casi el doble, es decir, 73 países con un saldo final de 50 millones de víctimas en total. ¿Quién puede ignorar entonces estos hechos? Creo que nadie, aunque quisiera. Pero desde que finalizara la Segunda Guerra Mundial, y presten atención a esto, desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, que fue en el año 1945, ha pasado más de una generación de seres humanos y Cristo aún no ha regresado por segunda vez a la tierra. Todo esto indica que la fecha que da inicio al conteo de la última generación debe ser una fecha posterior a la Segunda Guerra Mundial, porque ya han pasado varias generaciones desde aquella fecha y Cristo no ha regresado. Por tanto, la primera de estas señales de rumores de guerra y guerra no se refiere a las dos guerras mundiales del siglo pasado, porque ya no se cumple la profecía, porque han pasado varias generaciones desde la última guerra mundial. Pero antes de poder definir la fecha que marca el inicio de esta última generación a la que Jesús se estaba refiriendo, que vería cumplirse en sus días todas las señales del capítulo 24 de Mateo, necesitamos definir el tiempo que debe durar una generación primero. Para esto debemos conocer que el máximo número de años que puede durar la vida de un ser humano en el planeta Tierra es como promedio general 120 años. Este dato se puede confirmar, o lo podemos confirmar, en la sección denominada Hilo Directo del periódico Granma, que es el órgano oficial principal de la República de Cuba, con fecha del día 15 de agosto del año 2013. Este artículo que les estoy citando fue tomado de Prensa Latina
y decía así. Escuchen bien lo que dice este artículo del periódico Granma del día 15 de agosto del año 2013 en la parte que se llama Hilo Directo y fue tomado, como les decía, citado de Prensa Latina. Dice así: un campesino boliviano de 123 años, según datos del Servicio del Registro Cívico de La Paz, lo que lo convierte en el hombre más viejo del mundo. El anciano llamado Carmelo Flores Laura vive en una comunidad alejada en la norteña provincia de Omasuyos y supera en 17 años al español Salustiano Sánchez, reconocido por el libro Guinness de Récord como la persona más longeva con 112 años. El pasado día 23 de julio, el libro Guinness de Récord reconoció al español en esa categoría tras el fallecimiento el mes anterior del japonés Jiroemon Kimura, de 116 años de edad, que ostentaba el récord pese a ser también menor que el boliviano. Hilo directo, jueves 15 de agosto del año 2013, citado de Prensa Latina. Por tanto, un ser humano lo más que puede conocer a sus ascendientes o descendientes es hasta la tercera o cuarta generación, dígase bisnietos o tataranietos, bisabuelos o tatarabuelos, como le queramos decir. Entonces, para calcular el promedio de una generación, deberíamos dividir el total de 120 años, que como límite puede vivir un ser humano cualquiera, entre 3 o 4 generaciones. Cuando dividimos 120 entre 3 o entre 4, nos daría que una generación vive como promedio de 30 a 40 años. Este cálculo también se puede sacar por la misma Biblia y me gustaría mucho más este cálculo para tener la prueba bíblica directa. Mateo, al ser discípulo de Cristo, por simple razón de la lógica, se ubica como contemporáneo de Jesús. Él nos dice que desde los días de la deportación del pueblo judío a Babilonia hasta el nacimiento de Cristo pasaron 14 generaciones. Vamos allí a Mateo capítulo 1 en el versículo 17 para ver qué dice. Dice Mateo 1:17. Vamos a la Biblia. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia son 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. Mateo 1:17. En los cálculos cronogenealógicos de los 4000 años transcurridos desde la creación hasta el nacimiento de Jesús, en uno de mis estudios anteriores colgados en este canal, demostré que Abraham nació en el año 1996 a.C., que Salomón comenzó el primer año de su reinado en el año 1020 a.C., y como él tenía 40 años de edad cuando comenzó a reinar en Israel, al morir David su padre con 70 años de edad, esto nos daría también la fecha del nacimiento de David. Es decir, 70 años antes de reinar su hijo. Por tanto, si en el año 1020 a.C., que fue el primer año del reinado del rey Salomón, le restamos 70 años de la vida de David, nos llevaría entonces al año 1090 a.C., como fecha del nacimiento del rey David. Así que si David nació en el año 1090 y la deportación a Babilonia fue en el año 586 a.C., entre ambas fechas existe una diferencia de 504 años en total. Pero según Mateo capítulo 1, versículo 17, el texto que leíamos anteriormente, desde David hasta la deportación a Babilonia pasaron 14 generaciones. Cuando dividimos los 504 años desde el nacimiento de David hasta la deportación a Babilonia en el año 586, entre 14 generaciones transcurridas, según Mateo, en ese periodo de años nos da un promedio de 36 años para cada generación. Ahora bien, la fecha principal de la deportación a Babilonia fue el año 586 a.C., que fue cuando Jerusalén fue destruida por los ejércitos de Nabucodonosor II. Pero la fecha del nacimiento de Jesús fue el año 4 a.C. Por tanto, desde la fecha de la deportación hasta el nacimiento de Cristo transcurrió un periodo de 582 años en total. Pero cuando dividimos la cifra de 582 años que sucedió desde la deportación hasta el nacimiento de Jesús, entre 14 generaciones que transcurrieron en ese lapso de tiempo, nos da
un promedio de 41 años para cada generación. Es decir, que el promedio de una generación oscila entre 30 y 40 años de edad. Todo esto prueba que es una generación posterior a la Segunda Guerra Mundial la que verá todas estas señales de Mateo 24 cumplirse en sus días. Decimos esto porque la Segunda Guerra Mundial finalizó en 1945 y desde allá hasta el actual año 2018 Cristo no ha regresado y ha transcurrido un periodo de tiempo de más de 70 años. Esta cifra de años constituye más del doble de una generación, según calculamos anteriormente. Si la calculamos en 30 años, o casi el doble si la ciframos en 40. También debemos comprender que no se podía referir a la generación de la Segunda Guerra Mundial, ya que muchos países no se involucraron en ella. En muchas partes del planeta se enteraron meses y años después de haber comenzado la guerra de que había estallado una guerra mundial. Pero millones en el mundo murieron sin apenas enterarse que el mundo había sufrido 2 guerras mundiales. La industria de las telecomunicaciones mundiales comenzó su desarrollo a escala global después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y para nadie es un secreto esto. Esto fue a partir de la década del año 1950. A partir de 1945 el mundo se volvió bipolar. Por un lado estaba el bloque capitalista con Estados Unidos a la cabeza, como imperio o superpotencia rectora, y por el otro lado estaba el bando de los países del bloque socialista, con la Unión Soviética a la cabeza. Entonces comenzó un periodo de Guerra Fría. Comenzó entonces un periodo en un mundo bipolar. A esos años se le conoce, como bien les decía, en la historia como el periodo de la Guerra Fría, entre el bloque capitalista con Estados Unidos a la cabeza y el bloque socialista o de enfoque comunista con la Unión Soviética a la cabeza. A partir del año 1945, el mundo vivió un intenso periodo de amenaza de guerra nuclear, con el clímax ubicado en la isla de Cuba, durante la crisis de los misiles entre estos dos bloques antagónicos, pero la sangre nunca llegó al río, todo quedó en simples amenazas. Después de esto, llegó una fecha notable en la historia que nunca será olvidada por la generación que le tocó vivir esos momentos. A dicha generación pertenezco yo y ustedes que están escuchando esto. Esa fecha fue la del año 1991. En ese año se acabó el periodo de la Guerra Fría con la desintegración inimaginable de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con la formación de la CEI, en este caso la Comunidad de Estados Independientes, que posteriormente terminaría dividiéndose en las antiguas repúblicas independientes rusas o soviéticas. Ese mismo año, George Bush padre, siendo el presidente de turno de los Estados Unidos, fue el títere de la Orden de los Jesuitas para pronunciar por primera vez en público, un 11 de septiembre, la controversial frase de los Illuminati, que habla acerca de la formación de un nuevo orden mundial en su discurso del Estado de la Unión, y que está presente allí en el billete de $1, que dice Novus Ordo Seclorum, o Nuevo Orden Secular Mundial. Ese fue el año que marcó el comienzo de la última generación que vería cumplida en sus días todas las señales de Mateo 24 a la vez. Decimos esto con toda confianza, ya que a partir de esa fecha, del año 1991, nuestro mundo unipolar empezó a escuchar de guerras y rumores de guerra como nunca antes se escuchó y vio en la historia de la humanidad. En ese año 1991, con la Guerra del Golfo, o llamada la Operación Tormenta del Desierto, comenzó la cruzada mundial contra el mundo árabe, islámico, musulmán, bajo ese nombre, Tormenta del Desierto. Fue en el año 1991 que el mundo contempló en cada rincón del planeta Tierra a escala global, a través de las cámaras de la televisión, la guerra desatada en Kuwait contra el ejército iraquí de Saddam Hussein. A partir de esa fecha, 1991, se empezó a implantar en el mundo las bases y estructuras del nuevo orden mundial de los Illuminati jesuitas, haciendo de los medios de comunicación a escala global los voceros de la guerra y rumores de guerra, como un negocio mediático diario que llegó a su clímax total en otra fecha extremadamente notable, el 11 de septiembre del año 2001. Ese día se planificó en la agenda de los Illuminati para que nunca más se borrara de nuestras mentes. La imagen del derribo de las Torres Gemelas en el World Trade Center, en la ciudad de New York, posee el récord inigualable de una escena reiterada hasta la locura ante la vista de la humanidad.
La reiteración de esa imagen a través de los medios masivos de comunicación del planeta Tierra ha rayado el disco de tanto y tanto repetirse a nivel planetario durante día y noche y día. Tanto es así que se acerca al ridículo y lo absurdo. Y a partir de esta marcada fecha en la cronología de la historia posmoderna de la humanidad, nació una nueva era, a la que los historiadores le buscan un nuevo nombre. Nuestro mundo es otro totalmente diferente después de estos eventos del 9/11 o del 9/11. Nosotros no tenemos que esperar que los historiadores le busquen un nombre a esta nueva era histórica para saber que se va a denominar la era del nuevo orden mundial, aunque ya se oyen a todos los políticos presidentes del mundo en todos los eventos decir nuevo orden internacional, nuevo orden mundial, porque ese es el plan de la élite, ya que está en la agenda planificada de los jesuitas de Roma. A partir de esta historia, o de esa historia notable e inolvidable fecha, o histórica e inolvidable fecha, se agravó la situación geopolítica, económica y religiosa a escala global. Así se fabricaba el motivo para dar inicio a una guerra mundial sin fin contra el fantasma del terrorismo internacional, lo cual va a alinear poco a poco a nuestro mundo en dos bandos antagónicos que prepararán el escenario de la antesala de la Tercera Guerra Mundial. Todo esto es una gran mentira de los medios de comunicación, controlados por los jesuitas de Roma, quienes son los verdaderos terroristas secretos de nuestro mundo, creando tesis y antítesis para hacer una síntesis final que favorezca sus intenciones y planes. A partir de esa fecha, han surgido en nuestra vista, o ante nuestra vista, guerras y rumores de guerras, casi a diario, en todos los medios de comunicación del planeta. Así, sin dar respiro, desde el año 1991, se han levantado nación contra nación y reino contra reino. Todos estos eventos prepararán a todos los ejércitos de la tierra para pelear entre sí y contra el pueblo de Dios en la batalla apocalíptica del Armagedón. Esta está previamente planificada en la agenda de los Illuminati y fue escrita en la carta del 15 de agosto del año 1871 por Albert Pike, quien fuera masón de grado 33 y el sumo pontífice Illuminati de la francmasonería mundial, a su colega italiano Giuseppe Mazzini. Sin lugar a dudas, no existen fechas más distinguidas y resaltadas que los años 1991 y el año 2001 para nuestra generación, para nosotros que estamos vivos en este tiempo. Yo desafío a cualquiera que me pueda mostrar o señalar alguna fecha moderna que supere la importancia histórica de estas dos y que esté más marcada que estas dos fechas en los tiempos actuales. Si puede hacerlo, declinaré de mi idea, pero si no puede hacerlo, es hora de que piense que ya no le queda mucho tiempo de oportunidad a esta generación. Por tanto, estas dos fechas son las que marcan el inicio de la última generación anunciada por Jesús a sus discípulos desde el Monte de los Olivos. Ya comprobamos anteriormente que una generación oscila entre 30 y 40 años de edad. Por lo tanto, si tomamos como referencia estas dos marcadas y notabilísimas fechas históricas del año 1991 y el año 2001, en la guerra de Kuwait, en la guerra del Golfo y en la guerra de Afganistán después de la caída o el derrumbe de las Torres Gemelas, nos conducirían sin dudas a una fecha sorprendente y reiterada. Esa fecha será nuevamente el año 2031. Si tomamos la primera fecha, que en este caso es 1991, y le sumamos al año 1991, la cifra mayor del promedio de años que una generación debe durar, que es 40 años, cuando se hace la suma de 1991 más 40, el resultado nos colocaría justamente en el año 2031. Pero si a la segunda fecha, notable, marcada, del año 2001, después de los eventos del derrumbe de las Torres Gemelas y la guerra de Afganistán, le sumamos la cifra menor del promedio de años de una generación, que serían 30 años, llegamos al mismísimo año 2031. Por tanto, Jesús en las palabras proféticas de Mateo 24:34 se estaba refiriendo a la generación de los apóstoles en sus días a partir del año 31 y a la que le tocó nacer entre los años 1991 al año 2001, ya que según Elena de White, esta era una profecía de doble cumplimiento, como lo narra en El conflicto de los siglos. Dicha generación final tendrá 30 o 40 años de edad cuando acontezca la última de las señales mencionadas en Mateo 24:29. Esta generación, según Mateo 24,
vería cumplirse en los días de su vida todas las señales mencionadas por Jesús en Mateo 24, sin faltar una sola de ellas. Esto incluye la ley dominical obligatoria en los Estados Unidos y a escala global el decreto de muerte contra el pueblo de Dios o el pueblo remanente de Dios que guarda el sábado y la falsificación de la segunda venida de Jesús por parte de Satanás. Pero Jesús nos advirtió lo siguiente en torno a esto con las siguientes palabras. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21, 28. Y el apóstol Pablo continúa advirtiéndonos lo siguiente. En primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículos 4 hasta el 6. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículos 4 hasta el 6. Por lo que ahora concluiremos citando los escritos de Elena de White y la Biblia en relación al mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis. Dijo ella en Evento de los Últimos Días, en su carta 86 del año 1900, en la página 177 de Evento de los Últimos Días, lo siguiente. Ahora debe darse en todas partes del mundo el mensaje del ángel que sigue al tercero. Debe ser el mensaje de la cosecha, y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. Evento de los Últimos Días, página 177. Y dice la Biblia, miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra es mucha, está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Apocalipsis 14, versículos 14 hasta el 20. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios.